Buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Con el marco que nos dio Francisco, en efecto yo quisiera abordar el tema de... se resolverá justamente la pregunta de la reunión en varios sentidos. En primer lugar, tratar de adivinar qué está pasando. Esa es nuestra tarea. Es decir, nosotros conocemos lo que está pasando a nuestro lado, sabemos lo que estamos haciendo y lo que tenemos acumulado. Para completar el cuadro, necesitamos como adivinarle a los otros cuál es su situación, como hacen los psicólogos, mediante los síntomas. Entonces, adivinar a partir de los síntomas. Tenemos síntomas que nos indican cuál es la situación, más o menos. Es casi parte probabilidad de acertar, no se puede decir es exactamente de esta manera, pero hay cosas que saltan a la vista y que articuladas nos dan una idea. La idea general es que creemos que hay desesperación, espanto en las alturas del reino. Quiere decir que ellos están extraordinariamente preocupados por esta elección. Es la primera por esta elección. No es subir la boca, es acercar la boca al micrófono. A ver. Es la primera respuesta al punto de si nos debemos ocupar con el tema de la elección nosotros. Imagínense ustedes la situación surrealista en donde nosotros decimos, bueno, puede ser que vaya a votar o no, o eso me puede interesar un poco en lo que está pasando, pero no mucho. No hasta molestante, por ejemplo, de ir a votar, por un lado, y frente a eso, los que son nuestros adversarios, los culpables de todas las desgracias sociales del país, eso sí, están extraordinariamente interesados. Y están extraordinariamente interesados porque saben cosas que nosotros no queremos enterarnos de que existen. Y esas cosas se pueden, decía yo, a los que no oyeron, explorar a partir de los síntomas. Un primer síntoma reconocido por todo el mundo y que ha sido increíblemente poco analizado, que revela esto. La necesidad desesperada de antes de la elección de 2018, ya no hay tiempo para la de 2005, elevar el posicionamiento del presidente como figura del régimen en la opinión pública, porque está en el suelo. Es algo, creo, que no se había dado en México prácticamente nunca en la historia. Es decir, México es un país con una especie como de visión de la presidencia con una aureola muy especial, que es algo cultural. Bueno, con decirle que ni Fox en su peor momento tuvo los niveles de 30 y tantos % que trae Peña en el último periodo, ni Felipe Calderón en lo peor de la guerra contra el narco, etcétera, etcétera. Nunca bajaban del 50%. Este está en el nivel de los 30%. Es decir, es una cosa muy preocupante porque la idea clara, y lo han dicho algunos analistas de ellos, es que de mantenerse esto, el presidente bajará hacia el fondo al partido que representa el régimen, es decir, al PRI. Es decir, no va a remontar en el 18 como un presidente en estas condiciones. Y entonces, debido a eso, sabemos que ha habido reforzamiento de las asesorías a la presidencia últimamente, con varias adquisiciones, una que conocemos muy bien, la ficha y un bicho político muy reconocido, el señor Otto Granados, que se ha incorporado últimamente. Eso es lo que explica que Andrés Manuel le dedicó unos párrafos en una de sus últimas declaraciones hace una semana y pico, que recomendaron al gobierno que diera este paso extraordinario. Me refiero a lo de la propuesta
de legalizar los matrimonios del mismo sexo. Es decir, el PRI decidió, merced a la decisión del presidente de la República, entrar ya en el terreno de pelear la hegemonía también política e ideológica para tratar de levantar un poco al presidente y en ese sentido poder ganar un poco al PRI del estado en que está. Abriendo un campo de batalla, un flanco de batalla muy serio con dos fuertes contendientes, por un lado con la Iglesia Católica y por otro lado con el propio PAN. Ahora, la del PAN no es tan grave, la de la Iglesia sí, porque la Iglesia le puede pegar y duro al PRI, ellos lo saben, puesto que la han usado muchas veces para pegarle a sus adversarios. Pero en el caso del PAN, el costo esperan que sea menor, puesto que se trata justamente de quitarle sostén al PAN mediante esta maniobra. Bueno, eso implica que están dispuestos a tomar una reivindicación de la izquierda con el fin de intentar salir del agujero en que está. En segundo lugar, los indicios se acumularon en estos días, como decía Rita hace un rato, todos la información que tenemos implica que aproximadamente hace unos 10 días empezaron a desatar, a vender los motores de las máquinas de compra de votos. Y esto lo están haciendo allí donde tienen dudas terribles, donde están muy preocupados. Por supuesto, en primer lugar, en Zacatecas. Están ya con la maquinaria de compra de votos. Quintana Roo, tienen miedo de perder Quintana Roo. Miren este dato, ayer circuló en la red, no en las redes de los civiles, sino de varios diarios de la Ciudad de México, la noticia que hoy no aparece impresa, pero era una noticia legítima, porque era noticia de los propios diarios, en la red, de que fue detenido en el aeropuerto un chiapaneco muy reconocido, cercano al gobernador de Chiapas. Fue detenido por portar en sus maletas $1 millón mexicanos, yendo hacia Querétaro. Bueno, estoy poniendo poco, creo que eran varios millones. La pregunta que se hizo incluso el periodista que redactó la nota: ¿y este dinero para qué? Es para comprar motos. Ya empezaron a comprar en efectivos. Entonces, claro, hay traslado de ciertos estados de recursos hacia los lugares donde se requiere. Por supuesto, Veracruz. Veracruz empezaron a desarrollar la maquinaria fuertemente. En el Distrito Federal, aunque en el Distrito Federal el trabajo más destacado en términos de compra de votos lo está haciendo el PRD. Por supuesto, porque es una fuerza más importante en el Distrito Federal, pero también en el Distrito Federal están tratando de comprar votos para remontar un poquito el PRI, porque aquí no tienen la posibilidad siquiera de soñar con un triunfo, por supuesto, pero sí remontar un poquito, por lo menos quedar en tercer lugar por encima del PAN en el Distrito Federal. Luego, la guerra sucia. Si ustedes observan los medios y sobre todo la red, que es donde es más evidente, aunque no necesariamente el lugar más importante para hacer la tarea, pero sí, allí inmediatamente captas cuando empieza. Yo puedo decirle que hace 4 días exactamente empezó una campaña terrible, hablando del Distrito Federal y de Zacatecas, contra Monreal, por parte del PRI, por el tipo de propaganda que usaron, pero demoledora. Es decir, cuando yo enciendo mi sistema, recibo cada 2 o 3 minutos propaganda de este tipo. Y luego la guerra sucia en Veracruz, con la versión de que Morena hizo un trato con el gobernador, lo cual si no fuera una mentira grotesca, daría risa, ¿no?
Morena haciendo... No queremos hacer alianza con partidos que se dicen de izquierda y vamos a ir a hacer alianza con un corrupto criminal impresentable como el gobernador de Veracruz, supuestamente para ganar elecciones. Lo que está aprobado con nosotros, y eso es un principio que defendemos, y yo voy a pelear por eso en todas las circunstancias. Sí, para ganar tenemos que hacer esa cosa, en mi opinión, que es que más vale mejor perder. No se trata de ganar haciendo chanchullos, nunca. No la vaina, en algunos casos sí, no, nunca. Es una cuestión de principios, no nos diferenciamos. Bueno, pero ese asunto de que Morena hizo un acuerdo, bueno, dice que ahora el del PRI acaba de declarar hace 2 días que el candidato de Morena ha ido varias veces al Palacio a entrevistarse con el gobernador de Veracruz, lo cual es verdaderamente ya la muestra de que están en un pánico casi de locura, porque suponer que alguien, aparte de que va a echar a un lado sus principios, va a ser tan estúpido como para ir a visitar al gobernador Duarte, nada menos, a la gobernatura, pero se necesita ser bobo, ¿no? Y bueno, eso no es nada creíble, así que no nos hace mucha media, pero de todas maneras la propaganda sucia se ha desarrollado por parte de todos los que creen que pueden perder. Como los que más pueden perder este proceso son los priistas, por supuesto son los reyes en este momento de la guerra sucia. Hay un asunto que yo creo que nos tiene también preocupados, y es que saben que está aparentemente cerrado el método cibernético de fraude electoral. Digo aparentemente porque bueno, nunca puede uno decir que confía totalmente en nuestras grandes instituciones. Ustedes saben, el PREP es un instrumento que usaron en el 2006 para hacer fraude. Y luego la manipulación de otros elementos electrónicos del sistema de cómputo, del INE, en aquel entonces del INE actual. Recuerden ustedes que en el 2006, cuando se hizo el análisis del fraude, indicamos que fue un fraude hecho por la combinación de métodos a la antigüita y métodos supermodernos, postmodernos, cibernéticos, electrónicos, que permitieron completar los votos de Felipe Calderón para ganar, entre comillas, la elección del 2006. Por cierto, no quitándole votos a Andrés Manuel, que fue el error que cometimos. Entonces estuvimos como el borracho de la llave, ya saben, ¿no? Héctor era el borracho de la llave, buscaba su llave debajo de un farol. Llegó un policía y le preguntó qué hacía. Perdí mi llave. La perdió acá. Dice, no, acá no. ¿Por qué la busca acá? Y el borracho dijo algo que usamos en la universidad para enseñar metodología. La estoy buscando acá porque aquí hay luz. Sí, bueno, nosotros andábamos buscando la transferencia de votos de Andrés Manuel a Calderón. Por eso no la encontramos. Porque la transferencia se hizo del PRI a Calderón. Así fue. Y se hizo electrónicamente, desde el PRE. Ahora ya se anunció. Nosotros pedimos que no se hiciera ninguna otra elección después del 2006 sin someter al PRE y a todo el sistema cibernético de cómputo a una auditoría, ¿no? Y ya se anunció hace unos días, la semana pasada, que la universidad, la UNAM, hizo un convenio con el INE y va a haber una auditoría de la UNAM. Entonces, pues hay elementos suficientes para creer que ese no va a ser ya un método posible de fraude electoral. O sea, sus métodos tienen que ser la antigüita, porque se le cerró la llave cibernética con esta nueva moneda. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros en mente? Lo que tenemos en mente es esto. Nuestro análisis nos lleva a la conclusión de que el PRI en particular y el PRD quiere predicar este método entre un 10 y un 30% de la votación que saca el porcentaje de votos en el PRI. El PRI es
obtenida mediante el método de compra de voto y en menor medida de coacción del voto. De tal manera que cuando se habla de que sacaron el 30 y tantos por ciento del 12, si le sacamos no digamos 30 para poner el máximo, pongamos en el medio, el 20%, quedaría absolutamente derrotado por la votación que sacó Andrés Manuel en ese momento. De igual para el 12 y creo que va a ocurrir en esta elección. Carlos Payán me enseñó un principio que él quizás no lo sabe, pero es que se aplica en la ciencia. En la ciencia hay un principio que él me dice siempre, pero él me lo dice muy bien. Él me dice que la gente cree que todos los problemas son problemas. No, los únicos que son problemas son aquellos que tienen solución. Lo que no tiene solución no es un problema. Es muy sabio eso, tan sabio, pero lo usamos en la ciencia. Por eso no discutimos la existencia de Dios. Eso no es un problema, porque eso no tiene solución científica. Bueno, a lo que voy es a que, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer son dos cosas. Una muy difícil, no la hemos podido lograr, es ir con esos que venden el voto. En alguna ocasión yo hablé aquí de esto. No voy a repetirlo largo, nada más lo refiero. Es una capa. La calculamos entre 4 y 5 millones de personas. Variable, según las circunstancias, los momentos. Depende también mucho, muy atenta a ciertas pulsaciones de la economía, etc. Pero oscila. Es una capa social que es más que los pobres. Los pobres son 52%. Muchísimo. 50 y tantos millones. Los pobres desesperados, 20 y tantos por ciento. 20 millones y medio. Aquí estamos hablando de una capa más pequeña que los pobres, los pobres de necesidad terrible, que son 20 y pico de millones. Son los pobres desesperados. Yo le llamo la capa de los desesperados. Son esos que no saben si van a comer mañana. No que van a comer, sino si van a comer mañana. Esa capa solo está pendiente de cómo resuelve su problema inmediato. Es la capa que vende el voto de inmediato. Y que además, por razones que no me puedo detener a analizar, de orden sociocultural, son extraordinariamente respetuosos de sus compromisos. No ha valido el método de decirles, oigan, agarren lo que les den y luego voten, según sus conocimientos. A lo mejor un porcentaje X, en efecto, le ha impactado y lo hará la despensa y luego votará por alguien que no se fríe. Pero en general nuestra impresión es que siguen votando, porque esta idea de respetar la palabra, el compromiso, es una cosa muy de fondo, cultural. Luego, aunque es una capa muy pequeña, es extraordinariamente grande para el esfuerzo que sería necesario invertir para resolver el problema, que es ir con ellos. Nos propusimos ese plan de ir con ellos, hemos tratado de hacerlo, hemos ido con algunos, pero es imposible cubrirlo todavía en términos del crecimiento de la organización popular lograda. Algún día tendremos que hacerlo porque es la única solución segura. Entonces ahí estamos en problema, porque ellos tienen ese terreno para tratar de ganar elecciones. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de, con más éxito creo yo, es tratar de incentivar la participación electoral. Es
decir, hay un amplísimo sector. En este caso, se espera que va a ser más del 50% de los votantes, no de la población, de los votantes, que no irán a votar. Entonces, lo que tendríamos que lograr, en la medida de lo posible ahora en el 2005, pero sin ninguna excusa en 2018, es que por cada millón de votos que ellos compren, nosotros metemos 1 millón de votantes que asistan a votar. Si nosotros equilibramos, hacemos un equilibrio cero, le ganamos la elección. Lo hubiéramos ganado en el 2006, lo hubiéramos ganado en el 2012. Pero es que no hemos logrado esa suma cero. Ellos suben un voto, compraron, nosotros subimos un voto de nueva participación. Y así. Y entonces gana la gente que vota a conciencia. En eso nosotros tenemos mayoría, sin duda. Sin duda. Hay un dato que lo he dicho varias veces ante Manuel, nosotros lo decimos. También a mí no me gusta decirlo porque me da mucha tristeza. Y es que cuando competimos con el PRI en zonas en donde hay mayoría de personas de la clase media más baja para arriba y con unos niveles educativos más o menos, ganamos. Cuando son pobres y con baja condición educativa, etcétera, los van. Entonces un mapa, alguien hizo un mapa y se ve lugares más pobres gana el PRI, lugares en mejores condiciones ganamos nosotros. Lo cual es una de las paradojas de la política. Es decir, allí donde están los que son nuestros defendidos principales, ¿no? Los más pobres, hasta lo decimos en nuestra conciencia, primero los pobres, ahí perdemos. ¿Qué quiere decir? Es que hay un problema sociopolítico muy serio. Ese trabajo lo tenemos que hacer, pero ahora debemos enfocarnos principalmente a lograr una mayor participación de la gente, con conciencia de su responsabilidad, etcétera, que compense, digamos, el compradero de votos que se trae el principio nacional. No me quiero extender ya mucho para que mejor platiquemos sus preocupaciones. La evaluación que podemos hacer ahora de las posibilidades son más o menos coherentes con esta perspectiva general que dibujé antes. Y es que el PRI, para mantenerse en la línea que ya construyó de estabilidad interna, a lo que se refería el compañero Francisco hace un rato, con la hegemonía del grupo de Atlacomulco, por un lado, dando concesión a otra de las fuerzas que representa Beltrón al frente del PRI, y con varios candidatos en el gabinete que se observan de reojo esperando su oportunidad. Ese frente, ese acuerdo, ese equilibrio interno, solo se podrá mantener si les ocurre un milagro. Pero por otro lado, si se le rompe ese frente interno de equilibrio, el PRI estará en graves problemas que lo pondrán en condiciones de dificultad para ir al 18. Y todo eso va a depender de los resultados electorales. Es decir, Beltrón no se puede dar el lujo sino presentar 9 estados ganados para la elección del 5 de junio. Es lo que tienen ahora, ¿no es cierto? No puede presentar menos que eso. Si presenta eso, pues ya salieron bien. Si no ocurre eso, va a haber una situación muy compleja allí que nos favorece el proyecto de izquierda, por eso progresista. Y todo indica que no lo van a lograr. No lo podemos asegurar. Nos falta mucha información para llegar a la precisión, pero es evidente que el PAN al menos le ganará 2 estados. Estamos hablando de 12. Le ganará 2 estados, probablemente 3, y hasta puede que le gane 4.
menos yo pienso que debe ganar a todos. Puebla, sí. Pero podría ganar hasta en Chihuahua. Sí, claro. Porque trae ahí un candidato que ha jalado gente, hay que decirlo, hasta el colegio. Me refiero a Corral, que está al frente como candidato del PAN. Entonces hay lugares donde el PAN les puede dar un susto. El Tamaulipas, por supuesto. Entonces, por eso están preocupadísimos. Se volvieron locos con el secuestro del jugador. Eso digo, probablemente a lo mejor por eso ordenaron el secuestro para sacar alguna ventaja, porque están desesperados. Morena, al menos les restaría el Distrito Federal. En el Distrito Federal no parece haber preocupaciones de sorpresas, sino el triunfo seguro de Morena, porque hasta las encuestas más agresivas y contrarias a la izquierda admiten que, la última que vi, que Morena dobla votación. Al segundo lugar, que es el PRD, los dobla. Está 34 a 35 contra unos 14-15% del PRD, y luego sigue el PRI y el PAN con votos de pequeños. Yo diría que todavía quizás esta es la última votación en que veremos al PRD con votación de 2 dígitos, es decir, de más de 10%. A mí me parece que para el 2018 ellos tendrán solo un dígito, es decir, de 9 para abajo, y probablemente en condiciones muy dramáticas. También va a depender de la cantidad de alianzas que hagan. El PRD está en peligro incluso de verse en la tentación de tener que hacer alianzas no solo con el PAN, ya están haciendo, sino hasta con el PRI. Hasta con el PRI se puede aliar. Con tal de no descargarse y perder el negocio, porque es un negocio de los que quedaron. Bueno, pero el punto nuestro no es si vamos a ganar o no, porque parece que es evidente que sí, hablando del Distrito Federal, sino la votación que vamos a sacar para poder actuar en la constituyente. La información que hay, si la obtenemos en alrededor del 34 o 35%, tendríamos unos 22, 23 constituyentes. Necesitamos 34. Ahora, para ganar los 34, el cálculo que hacemos es que necesitamos ganar el 58% de la votación. Digo, todo esto por lo que nos hicieron, que ellos crearon su 40% personal, digamos, de dedo. Si no, no habría problema con la Constitución. Estaría garantizado tener en la Ciudad de México la Constitución más avanzada otra vez de la historia, como fue la del 17, ¿no? Hace un siglo. Pero hicieron esto del 40%. Esa es la razón por la que lo hicieron. Porque la posibilidad de que Morena reúna un tercio más 1, son 34, se los eleva en términos de votación a 58%. En condiciones normales solo tendríamos que sacar 33%. Ya lo tendríamos agarrado por el cuello. Pero para poder obtener ese tercio más 1, necesitaríamos 58% de la votación, lo cual es un resto muy grande. Ahora, alguien me decía, es muy difícil, claro, pero no es imposible. Acuérdense que Mancera sacó 65% de votos. Todo el impulso del movimiento, lo sacó no porque era Mancera, sino ponía detrás a mando del movimiento de la izquierda, que terminó siendo Morena, razón, obviamente. De tal manera que, claro, no es imposible, pero es muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Yo veo otra probabilidad para resolver el problema, que consistiría en que sacando esta cantidad, más o menos, del tercio más 1, menos 10, serían como 24 asambleístas constituyentes, hiciéramos acuerdos de facto, pactos de facto, con sectores de otros partidos que están
postulando a personalidades. No tuvieron más remedio, porque sabían que nosotros íbamos a postular a Carlos Payán, y a Misil, al maestro Matis. Es decir, póngase a ese nivel ético o a ese nivel de prestigio social, es muy difícil. Lo sabían. Como lo sabían, tuvieron ellos que también poner algunas personas más o menos decentes. Hay que decir, incluso el periódico, no son personas más o menos decentes que vienen de la sociedad civil en su lista. Mi idea, no discutimos eso, es que nosotros podemos contar con la votación de esta gente para hacer ciertos temas que son temas claves de la Constitución. Por ejemplo, la votación del PRD, pero también de las otras, de los externos. Además, hasta en el PRI tuvieron que poner uno que otro, que a mi juicio tiene esa característica. Hay muchas maneras de evaluar a la persona, ¿no? Su trayectoria, su lucha, pero hay un solo factor que siempre hace la diferencia. Si es decente, si tiene sentido de la decencia, ¿no? Y muchos de esos personajes sí la tienen, sí la tienen. Entonces nosotros podemos completar los 10 que nos faltarían. ¿Qué es lo que se busca con eso? Bloquear todo intento de retrocesos, porque para poder aprobarlo necesitan 2/3. Si nosotros tenemos 1/3 más 1, lo bloqueamos. Y segundo, promover todo lo que sea avance. De tal manera que, en todo caso, se crea un equilibrio catastrófico, como decía Gramsci, pero que no puedan avanzar en regresión. Nuestra tarea ahí es de lo que tenemos para arriba, que no haya regresiones en la ciudad. Bueno, eso lo tendríamos que ver, en su momento sería casuístico, porque a mi juicio sí va a estar muy difícil con la trampa en que nos pusieron, con lo de quitar los 40, lograr el 30%, el tercio más uno. Morena puede ganar también en Zacatecas. Es altísimamente probable que lo haga. Y también es muy probable que gane Veracruz. Si Morena gana el de Zacatecas y Veracruz, se decidió en 2018. Está decidido. Tenemos 2 lugares que concentran la mayoría de la población del país, el Distrito Federal y Veracruz. Pero además lo que va a implicar eso de impacto político. Eso lo supimos ahora con la elección de las delegaciones. Yo decía, si sacamos 3 delegaciones, decía yo, es un triunfo extraordinario. Si sacamos 5, y el impacto político de eso fue demoledor. La idea de la gente de que Morena era una fuerza extraordinaria fue muy correcto. No quiero extender más en esto, podemos incluso ver cosas a través de la... Pero yo creo que hay varias lecciones, varias moralejas que podemos sintetizar. Una de ellas es que la razón por la cual se ha ido debilitando el bloque adversario y por la que el bloque de izquierda ha ido creciendo es porque todavía de manera insuficiente, pero lo hemos hecho, aunque de manera insuficiente, se ha seguido la línea de buscar alianzas con sectores, movimientos y organizaciones sociales. El ejemplo, digamos, más notable, más exitoso, es el de los maestros, el movimiento docente, de la coordinadora de maestros. Esto probablemente haga la diferencia en Veracruz y haga la diferencia en Oaxaca, no quizá ganando Oaxaca porque las condiciones ahí no están tan cerradas, pero sí tener una votación extremadamente alta y también es un estado muy importante por el recuerdo de sus vamos a ver cómo salen las cosas en otros lados, pero es el tipo de cosas son las que tenemos que estar observando, porque si resulta que es aparente, es decir, evidente, que las alianzas con estos sectores sociales
producen estos efectos positivos, pues es claro lo que tenemos que hacer de aquí para el 18. No por razones electorales, sino porque yo pienso que Morena Salud puede hacer lo que promete hacer si tenemos adentro el movimiento social. Esa es la única garantía. Es decir, lo que estamos diciendo que vamos a hacer, eso es lo que creemos que vamos a hacer. Pero una cosa es creer, incluso creer sinceramente que es lo que quieres hacer, y otra cosa es que lo puedas hacer. Y lo que garantiza que lo podamos hacer es que tengamos el apoyo público. Y lo que garantiza que no lo desviemos, que es otro peligro, diciendo, bueno, esto que nos propusimos hacer, mejor no lo hacemos. Evitar eso. Es que la gente no presione, digamos, ¿sí? Usted dijo, otra reforma educativa. Pues vamos a hacer otra reforma educativa. ¿No? Usted dijo, 0 estudiantes que no pueden estudiar, rechazados, excluidos. Hay que hacerlo. Para eso necesitamos a los estudiantes metidos en Morena, metidos en el movimiento, presionando para que el proyecto se realice. Bueno, esa es la primera moraleja que me parece que nos enseña. La segunda la puedo decir en términos tan llatianos, en honor a mi amigo Héctor Ortega, que está aquí, del teatro. La moraleja es entonces hacer o no hacer, y ahí la cuestión, o de ahí el asunto. Esto está empezando a dirimir las cosas de tal manera que yo le decía a Consuelo hace 2 días, a raíz de unos debates que tuvimos con unos compañeros, que ya debemos empezar a preparar para considerar que no son adversarios nuestros. Los compañeros desde la izquierda que nos plantean proyectos de no participar, no luchar, no estar en los momentos políticos. Fíjense lo que digo. Lo que estoy diciendo es que incluso nosotros ya debemos ponernos mentalmente en la idea de que solo vale la pena el trabajo político y el debate en el marco de aquellos que proponen una concepción que implica la acción política. No es que nosotros vamos a decir de aquí en adelante, pues ustedes son los tales por cuales, sino que ya no debemos ni emocional, ni política, ni teóricamente considerarlos como personas con las que estamos dirimiendo el asunto político. El campo de la política se debe dirimir en el ámbito de la izquierda, de las posiciones antisistémicas, antirrégimen, en el marco de distintas formulaciones de la acción política. Lo que queda fuera de ese ámbito no es un asunto nuestro. Debemos incluso invertir tiempo ni esfuerzos. Pero tampoco considerarlos nuestros adversarios, sino como alguien que queda afuera de la visión política del desarrollo. Que es toda esta cuestión de cualquier acontecimiento político que se presenta, plantear una salida que implica la no participación, es de ponerse a un lado. Tenemos 2 experiencias ya últimas, la de la recolección de firmas para presentar los recursos para echar atrás la reforma energética, ¿se acuerdan? Bueno, a mí yo que ya no se acuerdan porque como no participan, ¿no se acuerdan? Los que participaron, si nos acordamos. Entonces, ¿qué nos decían nuestros colegas? Supuestamente desde la izquierda. No vale la pena. El tribunal no lo va a aceptar. Nosotros dimos, sí vale la pena. Hay que hacerlo. Pero hay que recoger 1.700.000 votos. Dijimos, vamos a recoger 3 millones. Recogimos casi 3 millones. El doble de lo que nos pedían. Y fuimos al tribunal y en efecto el tribunal dijo, no va para atrás. No vale. Lo que no hicieron nada con eso. Dijeron, ya ven, se lo dijimos. Y entonces le volvimos a explicar lo que le habíamos explicado, porque se le había olvidado ya,
¿Quién te dijo que estábamos sacando las firmas para revertir en el tribunal? Estamos sacando la firma para construir la organización popular, por el amor de Dios. Morena se triplicó por 5, por 10 en el periodo de recolección de firmas. Visitamos millones de hogares, le echamos el rollo, le dimos materiales, se construyeron comités de base. El tejido de la organización popular creció. ¿No? Eso se nota más que en ningún otro lado, en la Universidad de México, porque es muy notable, digamos. Pero nosotros esperamos que eso sea en todo el país, porque hay un plan nacional permanente que se derivó de esa experiencia, que está poniéndose en práctica. Bueno, entonces, elección para elegir el padre constituyente. Respuesta, no hay que participar, es que es tramposo. Respuesta nuestra, sí hay que participar, porque es otra oportunidad para tocarle la puerta a la gente. No es como cuando vas a visitar a alguien, necesitas un mínimo pretexto, ¿no? Puedes llegar y decir, oiga, vine porque me invité a comer. Y te que tocarles, es que hay una elección importante de constituyente. Queremos explicar de qué se trata. Pásale. Eso es lo que está pasando. De cada 10, 8, pásale. No, mandan a volar, ¿verdad? Pero cada vez más alto. El pase. ¿No? Y entonces, el rollo, materiales, y volvemos. Gracias, un comité. Eso es, hacer trabajo político. Construir la organización de la gente. Construir la organización popular. Si además logramos parar las malas intenciones que traen para el constituyente, por los métodos que tengamos a mano, será doble triunfo. Pero el primer triunfo es este. Estar en todos los momentos aprovechando para construir esta gran organización popular que necesitamos para todo lo demás. Y hay otra razón de orden ética para responder que sí al dilema por la parte de si hay que hacer, hay que actuar. A veces son hasta creyentes católicos. No toman en cuenta ese elemento ético. Porque hay gente de izquierda que cree que no debe tener una concepción ética. Bueno, pues entonces ya perdiste la posibilidad de tener una brújula que te indique por dónde va el bien, ¿no? Eso es lo que es la ética. Bueno, así como me sirve para decir, si hago esto, gano, pero hago mal. Entonces me ponen el dilema de escoger, hago mal y gano, o no hago lo correcto y pierdo. Entonces te da la posibilidad de discutir tú el tema y decidir. Gano, haciendo calamidades, sinvergüenzuras, o pierdo porque no lo hago. Entonces lo que estamos diciendo es, pierdamos. Igual ahora, nosotros no podemos aplazar la resolución de los problemas del país ni un minuto si está en nuestra mano. Lo que esté en nuestras manos para resolver esos problemas, tenemos que hacerlo de inmediato. No podemos alargar indefinidamente, excepto a discusiones teóricas y a diferencias que no quieren aterrizar con la realidad, alargar las cosas. Porque mientras tanto hay millones de personas sufriendo. Si uno sumara en términos de algún parámetro de sufrimiento humano, de intensidad increíble, un solo mexicano que no puede resolver sus problemas básicos. Ese es un sufrimiento inaceptable. Un solo mexicano, una sola mexicana. Millones. Yo voy a aplazar lo que puedo hacer por transformar la sociedad por pruritos de alguna discusión entre barbarie y
reforma o revolución, entonces hacen una discusión que dura 4 años, ¿verdad? Mientras resuelven esa discusión teórica, esta realidad. Tenemos una responsabilidad ética, si somos políticos, de veras, de hacer todo lo posible, acabar con ese sufrimiento humano. Acabo de ver, ahorita antes de regresar, una conferencia en video de Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos. Vino a México, por cierto, invitado por la ONG México Hoy. Bueno, Monedero decía una cosa, a partir de su experiencia en un debate con Holloway, lo tuvimos aquí, yo citado allá y acá, por cierto. Hicimos prácticamente el mismo debate. Holloway es un teórico que plantea que nada fue el poder, que ni siquiera hay que tomar el poder. Y él dice, cuenta una anécdota de su debate con él en Bolivia. Y dice, pudimos debatir bien. Él decía su posición, yo la mía, yo argumentaba, él contraargumentaba, etc. Hasta que llegamos al punto en que yo decidí que ya estábamos suficientemente posicionados y entonces hice una inclusión de la realidad. Acababa de ganar la elección Evo, se estaba discutiendo la cuestión del poder, como sabemos, la cuestión de la lucha, ¿no? Si vale la pena luchar por la toma del poder o no. Eso es lo que plantea este debate. Y entonces Monedero baja la realidad y dice, pero ¿qué posición entonces tomamos respecto a Evo, que acaba de ganar la presidencia en Bolivia? Respuesta, déjalo. Ese es un problema tuyo que acostumbras a preocuparte por un presidente y asesorarnos. ¿Qué quería decir esa respuesta? Bueno, yo no vengo aquí a discutirte la realidad. Yo no tengo interés real en los asuntos de la práctica. ¿Por qué me sacas de esta discusión tan rica que traíamos? Eso fue más o menos es gravísimo eso. Pero tú le dices, oiga, pero es que se cuenta en los países de América Latina donde se han hecho cambios fundamentales en los últimos tiempos y que han logrado logros, han alcanzado logros extraordinarios en favor de millones de personas, que han frenado al imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido países que han luchado por las fases del movimiento político, movimiento social, partido político, elecciones, agarran el gobierno y de eso cambian el Estado y aplican medidas favorables a las mayorías. Esa es la práctica. No puedes discutir sin referencia, porque te separas de la práctica y terminas respondiendo que no hacer es la respuesta al dilema de Hamlet, ¿no? Ya yo voy a terminar para que puedas intervenir esto. Así que creo que hay muchas lecciones para concluir para este 2005, muchos retos y muchas responsabilidades. Si nosotros queremos, por ejemplo, bajarle las posibilidades al PRI de obtener triunfo mediante votos espurios de compra o coacción, agreguemos votos ciudadanos para y de esa manera pondremos al PRI en su lugar. Muchas gracias.